Bueno, nosotros hemos estado estudiando neumatología, que era el estudio de la obra y la persona del Espíritu Santo. Hemos visto la doctrina de la personalidad del Espíritu Santo. Hemos visto la doctrina de la deidad del Espíritu Santo. Dijimos que como la Biblia demuestra claramente que el Espíritu Santo es una persona, todos los atributos que le da la Biblia a esa persona nos hacen ver que este Espíritu Santo es Dios. No puede ser menos, no puede ser una criatura por más glorificada que sea, porque las cosas que le son achacadas al Espíritu Santo son obras que solo puede hacer Dios. Entonces, el día de hoy vamos a ver cómo reconciliamos nosotros como cristianos el concepto de tres personas divinas. Si hemos dicho que el Espíritu Santo es otra persona divina, entonces ¿cómo es que nosotros los cristianos reconciliamos el que manifestemos que solo hay un Dios, pero hay tres personas divinas? Entonces, vamos a hablar el día de hoy de la doctrina de la Trinidad. Y una de las cosas que nosotros vemos en el Antiguo Testamento era la distinción que había entre Israel y el resto de las naciones paganas. Israel era un pueblo comprometido con el monoteísmo. Es decir, ellos afirmaban y confesaban que solo había un Dios. Sin embargo, el resto de naciones vecinas eran naciones politeístas. Ellos tenían un Dios prácticamente para todo. Un Dios para la guerra, un Dios para la fertilidad, un Dios para el amor, un Dios para la agricultura, etc. Israel no. Israel confesaba un solo Dios. En Deuteronomio 6:4, Moisés escribe: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y esa confesión había salido prácticamente del mandamiento que Dios le había dado a su pueblo, de adorar solamente a Él y de no tener otros dioses delante de Él, como decía Éxodo 23. Dios no le estaba diciendo a Israel que podía tener dioses, pero que tuvieran una preferencia mayor sobre Él. No, lo que Dios estaba diciendo es que no pueden tener ningún Dios delante de su presencia aparte de Él, porque solo Él era Dios, o solo Él es Dios. La iglesia, siguiendo la palabra de Dios revelada en el Antiguo Testamento, y debido a lo que ocurrió con la encarnación de Jesucristo, la iglesia quiso afirmar esa misma confesión de la unicidad de Dios. Pero también la iglesia quiso serle fiel a las Escrituras y manifestar que la Biblia demostraba tres personas divinas. La iglesia quiso confesar y confirmar que la Biblia decía o achacaba la deidad no solo del Padre, sino del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que la iglesia desde su concepción quiso manifestar por lo que decía la Biblia, claramente. Y es claro que esta doctrina de la Trinidad ha provocado rechazos, ha provocado gente que no la ha podido comprender, odio. Si Dios es uno, ¿cómo es que la iglesia cristiana puede afirmar que hay tres personas divinas? Emmanuel Kant, un filósofo en el siglo XVIII, dijo lo siguiente: la doctrina de la Trinidad, tomada literalmente, no tiene ninguna relevancia práctica, aun si creemos comprenderla. Y es aún más irrelevante si nos damos cuenta que trasciende todos nuestros conceptos. Entonces, lo que Emmanuel Kant decía, este filósofo secular decía, es que aun si nosotros podemos comprender la doctrina de la Trinidad, es un concepto totalmente irrelevante, no es práctico para nuestras vidas.
Pero es aún más irrelevante, dice él, porque no la podemos comprender. Eso es lo que Immanuel Kant decía. Otros hombres como Schleiermacher, nosotros vimos este nombre cuando estudiamos hermenéutica, es el padre de la teología liberal, un alemán. Este hombre decía que discutir el concepto de la Trinidad debía ser discutida como si fuera un apéndice o una conclusión en un libro. O sea, no tiene relevancia alguna discutir esta doctrina para Schleiermacher. Sin embargo, para los cristianos, para la iglesia, es una doctrina totalmente relevante, importantísima. Brevard Childs, en uno de sus libros de teología bíblica, argumenta que es la doctrina de la Trinidad lo que hace de la doctrina de Dios verdaderamente cristiana. Es decir, si alguien niega la doctrina de la Trinidad, no conoce a Dios, al Dios de la Biblia. El doctor Knox, un ministro anglicano y teólogo, profesor de teología, afirma que la doctrina de la Trinidad, escuchen esto, es el fundamento de la religión cristiana. A menos que esta doctrina sea mantenida firmemente y verdaderamente, no es posible ser un cristiano. Los testigos de Jehová, inclusive hay evangélicos que llaman a los testigos de Jehová cristianos. Ellos niegan la Trinidad. Y lo que Knox dice es totalmente cierto. Nadie puede decir ser cristiano si niega la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad es entonces para los cristianos de suma importancia. Y es de suma importancia porque la doctrina de Dios, es decir, lo que nosotros creemos de Dios, la doctrina de la redención, la doctrina de la justificación y un montón de doctrinas más están en juego si negamos la doctrina de la Trinidad. Entonces nadie puede afirmar negar la doctrina de la Trinidad y creer todo lo que la Biblia dice acerca de la salvación de un pecador. Pero entonces, si es cierto que esta doctrina es tan necesaria, que es tan importante para el cristiano, debemos saber qué es lo que significa. Pásame una. Ok. Entonces, ¿qué es la Trinidad? Yo creo que una de las principales razones por las cuales la doctrina de la Trinidad ha sido tan poco comprendida es porque nosotros mismos como creyentes no hemos podido defenderla, no hemos podido definirla de una manera adecuada. Inclusive leyendo un libro excelente de James White, él decía que nosotros tratando de hacerle que la gente la pudiera comprender, usábamos analogías, como la analogía del huevo, ¿verdad? Que la Trinidad es como el huevo, es cáscara, yema y clara. Pero esa analogía no es útil tampoco. Inclusive James White argumenta que la Biblia no usa ninguna analogía para describir al Dios Trino. Todas las analogías quedan cortas, porque ni la cáscara es yema, ni la yema es clara, entonces no podemos definirla de esa manera. Entonces nosotros tenemos que saber cómo definirla. La definición básica es: Dios es uno en esencia y tres en personas. James White tiene una definición que considero muy práctica y es esta: dentro del único ser que es Dios, existen ahí eternamente tres personas, coeternas y coiguales, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dentro del único ser que es Dios, ahí hay tres personas que son coeternas, coiguales, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces podemos decir que esta doctrina entonces tiene tres fundamentos. El primer fundamento lo vemos ahí, el monoteísmo. Dios es uno.
dentro del único ser que es Dios. Un segundo fundamento, existen tres personas divinas, ahí lo dice la definición, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el tercer fundamento, estas tres personas son coiguales y coeternas. Y ahora vamos a ver el primer fundamento. La doctrina de la Trinidad, como nosotros la formulamos o la afirmamos, mantiene fervientemente que solo hay un Dios. El ser divino o la esencia de Dios, que ahora más adelante vamos a hablar de esto, es una, es única, indivisible. No está hecha por partes, no son partes, es una única esencia divina. Segundo fundamento, la doctrina insiste que hay tres personas divinas. Noten que no se afirma que hay tres seres, sino tres personas, porque ahorita vamos a hablar sobre la diferencia entre ser o esencia y persona. Tampoco se afirma que tres personas son una persona, o que Dios es una persona y que hay tres personas. Eso no es lo que dice la doctrina. Dice que hay un solo Dios, una sola esencia y tres personas. Hank Hanegraaff, presidente del Instituto de Investigación Cristiano, dice que cuando nosotros hablamos de la Trinidad, debemos reconocer que estamos hablando de un qué y tres quiénes. Y eso es importante para nosotros, saber diferenciar entre esencia y personas. Tercer fundamento, la doctrina nos dice que la relación entre estas tres personas es eterna. Es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han existido desde la eternidad en una relación perfecta de comunidad. Son coiguales. El Hijo no es menos que el Padre y el Espíritu Santo no es menos que el Hijo o el Padre. Son coiguales. Cada uno de ellos es completamente Dios. El Padre no es un tercio Dios, el Hijo no es un tercio Dios y el Espíritu Santo no es un tercio Dios. Todos son completamente Dios. ¿A qué nos referimos entonces con esencia o ser y persona? La palabra esencia o ser viene de un término filosófico griego que es ousia. Eso significa esencia. De eso es donde viene la palabra esencia, ousia. Y es un participio del verbo ser en griego. Entonces, cuando estamos diciendo o hablando sobre la esencia de algo, estamos diciendo lo que ese algo es. Cuando hablamos de la esencia de una roca, estamos hablando de lo que la roca es. En su esencia es una roca. Cuando hablamos de la esencia de Dios, estamos hablando de lo que Dios es. ¿Ok? Y si estamos hablando de lo que Dios es, entonces estamos hablando de sus atributos. Noten que la definición establece que Dios es uno. Y esta unidad de Dios o simplicidad de Dios es eso. Dios es un ser simple. Es decir, es un ser unificado. No consta de partes. Y ahorita más adelante vamos a ver esto más claramente. Es decir, cuando decimos Dios es omnisciente, estamos diciendo que en su totalidad Dios es omnisciente. Dios es en su totalidad justicia. Dios es en su totalidad santidad. Dios es en su totalidad omnipresente, amor, ira. En su totalidad Dios es todos sus atributos. Dios no es una parte omnisciente, una parte omnipresente, no. Él es en su ser, sus atributos en su totalidad. Eso es lo que afirmamos con la esencia de Dios. En su ser, Él es sus atributos en su totalidad. Entonces, por ejemplo, tenemos ese cuadro. Dios no es así. Dios no es, eso es lo obtuve de Wayne Grudem, que es un libro de teología sistemática. Entonces, Dios no es eterno en un pedazo, Dios no es
omnipresente en una porción, Dios no es omnipresente, o amor, justicia, ira, no, eso no es Dios. Dios tampoco es así, es decir, que sus atributos se le añaden a lo que Dios es. Dios es sus atributos. Él no es un ser al cual se le añade omnipresencia, no, Él es todo omnipresente, Él es todo justicia. Ahora Wayne Grudem dice que esta es la manera en la que nosotros podemos comprender esto. Imaginémonos que las rayas horizontales, ¿verdad?, son amor, las rayas verticales son justicia y las rayas diagonales son santidad, por ejemplo. Entonces lo que vemos ahí es que en su totalidad, todo el ser que es Dios, el todo es amor, el todo es justicia y el todo es santidad. Eso es más o menos algo para que nosotros podamos comprender lo que estamos afirmando. En su totalidad, en todo su ser, Dios es todos sus atributos, en total, ¿ok? Completamente. Entonces, habíamos dicho que, a diferencia de esencia, la persona es aquel individuo que puede mantener relaciones con otras personas. Esa fue más o menos la definición básica de persona que nosotros habíamos dado. Y la enseñanza de la Biblia es que tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo tienen esta capacidad y por tanto son personas. Es claro entonces que la esencia de algo es diferente a la personalidad de algo. Entonces, ¿cómo debemos abordar nosotros la doctrina? Bueno, nosotros debemos abordarla como una verdad que ha sido revelada en las Escrituras. Nosotros no creemos esta doctrina porque haya sido una tradición de la iglesia, sino que como el mismo Atanasio, creemos en la doctrina precisamente porque las Escrituras nos confirman o nos llevan a esa conclusión. James White dice que esta doctrina es para personas que creen la Biblia y la toman como su autoridad y guía. Él dice, los cristianos creen en la Trinidad, no porque el término haya sido dado como un credo en el texto de la Escritura. En cambio, creen en la Trinidad porque la Biblia, tomada en su totalidad, aceptada como la revelación autoconsistente de Dios, enseña que hay un ser de Dios que es compartido completamente por tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No hay entonces contradicciones entre ser un creyente bíblico y afirmar la Trinidad. El uno lleva naturalmente al otro. Entonces, si yo digo ser un creyente, un cristiano bíblico, yo seré o creeré en la Trinidad, porque la Biblia eso es lo que enseña, que Dios es un solo Dios, un ser y tres personas que comparten ese ser en su totalidad. ¿Cuál es la evidencia bíblica entonces de la existencia de la Trinidad? Es claro que muchos creyentes, cuando van a afirmar o a tratar de explicar la doctrina de la Trinidad, caen en ciertos errores. Errores que han sido ya refutados en el pasado y que han llevado los nombres de modalismo. Ahora vamos a ver más o menos qué es esto. O sabelianismo o patripacionismo. Eso es la misma herejía. Y la idea básica de esta herejía es que hay un solo Dios, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, pero que el Padre se ha revelado como el Hijo y el Hijo se ha revelado también como el Espíritu Santo. Es decir, ellos dicen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona,
pero manifestada de un modo distinto. Por eso la palabra modalismo. ¿Ok? Ellos creen que hay un solo Dios y ellos afirman la unicidad de Dios. Pero para afirmar su doctrina, ellos dicen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona, y eso es una herejía. Ahora se conoce a este movimiento como el solo Jesús. Sin embargo, la Biblia no deja duda alguna de la distinción que hay en estas tres personas. Es decir, no podemos nosotros, leyendo la Biblia, decir que la Biblia enseña que el Padre es el mismo que el Hijo y que el Hijo es el mismo que el Espíritu Santo. La Biblia es muy clara en hacer la distinción entre estas tres personas. Entonces, por ejemplo, Génesis 1:26. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aquí Dios está hablando en plural. Y dijo Dios: hagamos a nuestra semejanza. Entonces, algunos de los opositores de la Trinidad dicen que lo que aquí es un lenguaje que se llama lenguaje de majestad. Es decir, para refutar que aquí hay una pluralidad en la deidad, lo que dicen es que aquí hay un lenguaje de majestad. Es decir, es como hablaría un rey. Os dejamos entrar a nuestro reino, algo así, ¿verdad? Sin embargo, en el Antiguo Testamento no vemos a ningún rey con ese lenguaje. Ninguno. No hay pluralidad, no hay un lenguaje de majestad en ningún pasaje de la Biblia. Solo cuando Dios habla. Otros, como los testigos de Jehová, dicen que es que aquí Dios está hablando junto a los ángeles. Pero la pregunta que debemos hacer a estas personas es: ¿participaron los ángeles en la creación del hombre? No. ¿O participaron o comparten los hombres la imagen o la semejanza de los ángeles? No. Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. He aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Pluralidad en el lenguaje divino. Isaías 6, versículo 8. Isaías 6, 8. Dice Isaías: después oí la voz del Señor que decía. Entonces esto es lo que Isaías oyó de Dios hablar: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? De nuevo, plural. Salmo 45. Versículos 6 y 7. Salmo 45, versículos 6 y 7. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces noten que aquí el salmista le está hablando a un Dios, o a Dios, a una persona que es Dios, en el versículo 6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Pero entonces después dice: por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo. Esta es otra persona.
Son dos personas. El salmista está hablando de dos personas a las cuales llama Dios. Entonces, vemos una distinción de personas, una pluralidad de personas. Salmo 110, versículo 1. Salmo 110, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora aquí los enemigos de la Trinidad dicen, este es Jehová, el Dios único y verdadero, hablándole a alguien más, a la que se llama Señor. Sin embargo, en hebreo diría, Jehová dijo a Adonai, una palabra que solo se le da a Dios. Esto no es, un judío jamás se le hubiera pasado por la mente decirle a un hombre o a una criatura, Adonai. Sería una blasfemia, porque eso solo se le decía a Dios. Entonces el salmista está pensando aquí en una pluralidad de personas a las cuales él reconoce como Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento vemos exactamente la misma distinción de personas. Juan capítulo 5. Versículo 20. Juan 5:20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Este es Cristo hablando de su relación con el Padre, y Él afirma que el Padre le ama. O sea, sería una tontería, una locura, pensar que Cristo, sabiendo que Él es el mismo Padre, como dicen los modalistas, Él está diciendo que el Padre me ama. Es como decir, el Padre me ama, me amo yo a mí mismo. Sería una locura. O sea, no podemos poner ese tipo de pensamientos en la mente de Cristo. Cristo estaba hablando de dos personas distintas, de Él y el Padre, afirmando que el Padre le amaba a Él. Mateo 3. Versículos 16 y 17. Mateo 3, 16, 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí tenemos al Padre hablando de los cielos, al Hijo siendo bautizado y al Espíritu Santo descendiendo como paloma sobre el Hijo. Una clara distinción de personas. Es claro del pasaje mismo que Jesús no se está hablando a sí mismo, como si fuera un ventrílocuo. Es una persona distinta a Él quien ha dicho, este es mi Hijo amado. Y es una persona distinta la que desciende sobre Jesús como una paloma, el Espíritu Santo. Juan 17:1. Juan 17:1.
Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Sería una locura que Juan esté diciendo que Jesús levantó sus ojos al cielo y se habló a sí mismo. No, el Hijo le está hablando a una persona distinta, al Padre, a su Padre. Pero la realidad de la Trinidad no la vemos solo en los Evangelios, sino que es un lenguaje y es una verdad, una doctrina enseñada también por los apóstoles en las epístolas. Primera de Tesalonicenses 1. Primera de Tesalonicenses 1. Del 3 al 5. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces Pablo está claramente hablando de tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 1. Versículos 21 y 22. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 1, versículos 21 y 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. De nuevo, Pablo está reconociendo tres personas: Cristo, el Padre y el Espíritu Santo. Efesios 2, versículo 8, perdón. Efesios 2, versículo 8. Sí. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Efesios 2, 18. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Pasaje totalmente trinitario. Es evidente que en las epístolas podemos ver que la fe de la iglesia primitiva era una fe trinitaria. Los primeros cristianos no tuvieron ningún problema en unificar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en la salvación y la redención del pueblo de Dios. Ningún problema. Es claro que ellos eran trinitarios. Ahora hay una pregunta interesante: ¿cuándo fue revelada la doctrina de la Trinidad a la iglesia? Algunos han dicho que, la doctrina de la Trinidad se desarrolló con el tiempo mientras los cristianos iban meditando en las Escrituras y entonces empezaron a desarrollar y a formular la doctrina de la Trinidad. Pero si nosotros decimos que la doctrina de la Trinidad es una verdad, si es una verdad doctrinal, no pudo haber surgido de un momento a otro o irse desarrollando. Si es una verdad doctrinal, ha sido verdadera siempre. ¿Cierto? Lo que deberíamos preguntar es: ¿cuándo fue esta doctrina conocida por los hombres?
el gran teólogo de la Universidad de Princeton, Warfield, tiene un tratado excelente sobre el Espíritu Santo y sobre la Trinidad, perdón. En el siglo XIX él escribió con respecto a cuándo los hombres conocieron la doctrina de Trinidad esto. Él dice: el Antiguo Testamento fue escrito antes de su revelación, el Nuevo Testamento después de ella. La revelación fue hecha en la encarnación de Dios el Hijo y en el derramamiento de Dios el Espíritu Santo. La relación de los dos testamentos con esta revelación es en el primero el de preparación para ella y en el otro el producto de ella. La revelación misma es personificada tanto en Cristo y en el Espíritu Santo. Esto es lo mismo que decir que la revelación de la Trinidad fue incidental a y el inevitable efecto del logro de la redención. Fue en esta venida del Hijo de Dios en la semejanza de la carne para ofrecerse a sí mismo como un sacrificio por el pecado, y en la venida del Espíritu Santo para convencer de pecado al mundo, de la justicia y del juicio, que la Trinidad en personas, en la unidad de la deidad, fue de una vez por todas revelada a los hombres. Es decir, en el Antiguo Testamento nosotros vemos la verdad de que Dios es uno, pero leemos sobre esa pluralidad de la deidad en personas. Lo leemos en los salmos, lo leemos en los profetas y el salmista hablando sobre una pluralidad en la deidad. Pero eso fue preparación, ¿para qué? Para la revelación completa de Dios, de quién era Dios, de la doctrina de Dios. Cuando se encarnó Cristo, o la segunda persona, y cuando se derramó sobre los creyentes el Espíritu Santo, ahí fue cuando fue revelada. Y es por eso que nosotros vemos en las epístolas a esto, a los creyentes de la iglesia primitiva afirmando una Trinidad. James White, por ejemplo, dice que los apóstoles y los primeros discípulos en la iglesia eran trinitarios experienciales, es decir, que en la experiencia de su vida cristiana eran trinitarios, y lo podemos leer en las epístolas, lo acabamos de leer. Ellos afirmaban a Dios el Padre, a Dios el Hijo y a Dios el Espíritu Santo, todos participando en esa gran obra de redención de su pueblo. De nuevo, Warfield escribe: precisamente lo que el Nuevo Testamento es la documentación de la religión del Hijo encarnado y del Espíritu derramado, es decir, de la religión de la Trinidad. Qué lindo. Nosotros somos o pertenecemos a la religión de la Trinidad, del Dios verdadero. Ahora, hay algunas objeciones a esta doctrina de la Trinidad. Vamos a ver dos nada más. La primera, y esto es lo que dicen, tal vez ustedes se han encontrado a alguien que dice: no, es que la doctrina de la Trinidad no puede ser cierta precisamente porque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Y entonces más bien dicen: esa palabra o esa doctrina de la Trinidad es una introducción de filosofías ajenas al cristianismo, griegas. Ciertamente la palabra Trinidad o Trinitas aparece hasta el año 220 en un tratado teológico de un teólogo llamado Tertuliano. Él fue el que puso la palabra o le dio la palabra Trinidad a Dios. Pero muchos, como decimos, de los opositores dicen que como el término Trinidad no está en la Biblia, no la debemos usar, y entonces la doctrina queda desechada. Sin embargo, lo importante para nosotros no es si la palabra aparece o no en la Biblia, sino si el concepto que esa palabra enseña es bíblico. Eso es lo que nos debe importar. Entonces, nosotros estamos totalmente a gusto usando el lenguaje extra bíblico para afirmar una verdad bíblica. Warfield de nuevo escribió lo siguiente con respecto a este supuesto problema. Él dice: el término Trinidad no es un término bíblico.
Y nosotros no estamos usando lenguaje bíblico cuando definimos lo que es expresado por él como la doctrina. La definición de una doctrina bíblica en un lenguaje tan poco bíblico es justificado solo en el principio que es mejor preservar la verdad de las Escrituras que las palabras de las Escrituras. La doctrina de la Trinidad nos ha sido dada en la Escritura, no en una definición formulada, sino en alusiones fragmentarias. Podemos afirmar la doctrina en términos técnicos, suplida por reflexiones filosóficas, pero la doctrina afirmada es genuinamente una doctrina bíblica. Entonces, ciertamente no estamos usando lenguaje bíblico cuando afirmamos la doctrina de la Trinidad, pero estamos siendo sumamente bíblicos cuando la definimos de esa manera, porque es un concepto bíblico revelado en las Escrituras. Entonces, a diferencia de los testigos de Jehová que dicen, nosotros afirmamos lo que dice la Biblia con respecto a Dios, eso es mentira. Usando términos extrabíblicos, nosotros somos más fieles a la Escritura con respecto a la doctrina de Dios que todo el resto de sectas. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos lo que la Biblia dice de Dios, y la Biblia afirma que Dios es uno en esencia y tres personas. Además, nosotros, o lo que le ha servido a la iglesia de este uso de lenguaje extrabíblico, es para luchar contra las herejías. Por ejemplo, en el siglo IV, ya hemos hablado de Arrio y vamos a hablar más en la próxima clase. Arrio confesaba que Cristo era Dios y que Cristo era el Hijo de Dios. Pero cuando se presionó a Arrio para decir, bueno, ¿qué es Dios entonces? Él decía que el Hijo se convirtió en Dios porque fue adoptado por el Padre. Fue una criatura, pero fue adoptado por el Padre. Y entonces la Biblia usa el lenguaje, ese lenguaje del Hijo como Dios, precisamente por eso. Entonces Arrio dejó a muchos creyentes en su tiempo, muchos líderes de la iglesia, dudando. Bueno, este hombre dice que Cristo es Dios. Pero cuando se presionó, entonces la iglesia presionó a Arrio. No diga que es Dios. Él dijo, no, el Hijo es una criatura y el Espíritu Santo es la criatura del Hijo. Pero ellos no son Dios como el Padre. El Padre es eterno, nunca ha sido engendrado como el Hijo, ¿verdad? Entonces vino el credo niceno. La iglesia lo usó y lo formuló precisamente para presionar a Arrio y a sus seguidores para afirmar o negar lo que la Biblia decía. Y en el credo niceno se usó la palabra homoousios. ¿Recuerdan ousia, esencia? Homo, igual, para hablar del Hijo. Entonces en el credo niceno se decía que el Hijo era de la misma esencia que el Padre. Ahí Arrio dijo, no, jamás. Y ahí fue donde entonces se agarró a Arrio del cuello y se le dijo, usted es un hereje. Porque la Biblia afirma que el Hijo es de la misma esencia que el Padre, con un término. Entonces la Biblia, homoousios no está en la Biblia. No se dice eso del Hijo en la Biblia. Pero la iglesia lo utilizó para luchar contra los herejes, para afirmar una verdad que es bíblica. La coeternalidad y coigualdad del Hijo con el Padre. Y como vimos la clase pasada, y vamos a ver la próxima clase, después hablar también del Espíritu Santo, como coigual y coeterno. Entonces, ciertamente el término Trinidad no aparece en la Biblia, pero su concepto es claramente enseñado en la Biblia. La otra objeción, ya para terminar, es que la doctrina de la Trinidad es contradictoria e irracional. Es decir, y yo creo que esto es parte del problema de la gente que, o sea, ahora uno ve a la gente y no sabe leer, la gente no lee. O sea, me explico, de que no sabe usar una interpretación adecuada de cualquier cosa que lee.
de un periódico, la gente lee e interpreta como ellos quieren. Eso es la verdad. Y mucho el problema está en eso, porque ellos dicen, es que es contradictoria porque ustedes dicen que Dios es uno, pero son tres dioses. Eso no es lo que nosotros estamos diciendo. Nosotros estamos diciendo que en esencia Dios es uno, pero hay tres personas que comparten esa esencia en su totalidad, y por lo tanto los hace a los tres Dios. Eso es lo que nosotros decimos. Porque ellos están viendo como si nosotros estuviéramos diciendo, como dije antes, es que Dios es una persona y hay tres personas divinas. Eso no es lo que estamos diciendo. Si dijéramos eso, sí estamos siendo contradictorios. O si dijéramos Dios es uno en esencia y tres esencias, estamos siendo contradictorios. Pero vean lo que, como lo pone R.C. Sproul. R.C. Sproul usa este ejemplo: Dios es uno en A, que es un concepto, y Dios es tres en B, es otro concepto diferente a A. ¿Por qué? Porque esencia y personas son diferentes. Entonces no puede haber contradicciones ahí. La doctrina no es contradictoria, porque está afirmando que Dios es uno en una cosa y tres en otra cosa. Entonces no hay contradicción ahí. El que diga que hay una contradicción es porque no está leyendo bien nuestras palabras, no nos está escuchando. Estamos diciendo que Dios es uno en esencia y tres personas. Y esas tres personas comparten esa esencia, que es todos los atributos de Dios. Entonces no pueden haber contradicciones. Por ejemplo, yo soy un hombre, al mismo tiempo soy esposo, al mismo tiempo soy padre, al mismo tiempo soy hijo. Eso no es contradictorio. Si yo digo yo soy hombre, soy padre, soy hijo y soy esposo, no estoy siendo contradictorio. Sería contradictorio si yo dijera eso, que yo soy padre, hijo, esposo y hombre en una misma relación. Yo no puedo ser el esposo de Adriana y al mismo tiempo ser el padre de Adriana y al mismo tiempo ser el hijo de Adriana. No puedo. Ahí sí hay contradicciones. Pero yo soy padre, soy hijo, soy esposo. Y esa declaración no me hace a mí, no hace de mi lenguaje contradictorio. Entonces, la doctrina de la Trinidad tampoco es contradictoria, porque estamos diciendo que Dios es uno en esencia y tres en persona. Entonces, para concluir, lo que declara la Biblia acerca de Dios es que es un Dios trino, es uno en esencia, pero son tres personas que comparten totalmente y completamente esa esencia divina. El Padre es igual de Dios que el Hijo, y el Hijo es tan Dios como el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es tan Dios como las otras dos personas. Todos son Dios, son coeternos, son coiguales, y los tres comparten la esencia divina, todos los atributos de Dios. Y entonces hemos confirmado nuevamente por las Escrituras lo que hemos venido diciendo, que el Espíritu Santo es Dios. Y hemos confirmado también nuestra doctrina de Dios. Si nosotros decimos amar al Dios de la Biblia, tenemos que decir que Dios es trino. Y tenemos que afirmar que el Dios a quien nosotros amamos es un Dios que se ha revelado a sí mismo en tres personas. ¿Alguna pregunta? Alex. Es algo que tal vez